En Perú existe una montaña que parece un arco iris. Una montaña con franjas de diferentes colores intensos. Y lo más increíble es que no está pintada o editada con filtros. Es 100% natural. Hoy no solo vas a practicar tu español, vas a viajar con tu imaginación. Hablaremos de uno de los lugares más mágicos de los Andes, la montaña de 7 colores, también conocida como Vinicunca o la montaña arcoíris. Y mientras aprendemos sobre su historia, sus colores y su cultura, también enriqueceremos tu vocabulario del español. Y por qué no mejorar tu comprensión auditiva de forma orgánica. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y hoy te invito a viajar conmigo a la montaña de 7 colores. Vamos a practicar español mientras aprendes sobre uno de los lugares más emblemáticos de Perú y que yo he tenido la suerte de conocer. Así que si quieres practicar tu comprensión auditiva y aprender un poco sobre cultura, quédate hasta el final de este video. ¿Están listos? Empecemos. Esta maravilla se encuentra en el sur de Perú, en la ciudad de Cusco, una zona muy conocida por su historia inca y también, por supuesto, por su conexión con Machu Picchu. La montaña se llama Vinicunca en quechua y se ubica a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Así es, amigos, está súper alto. Esto significa que está a más del doble de muchas ciudades del mundo. ¿Y qué significa esto? 1, que hace mucho frío. 2, que el aire aquí es un poco más delgado, con menos oxígeno. Y 3, que caminar hasta la montaña principal puede ser todo un desafío. Lo digo por experiencia, pero lo vale completamente. Desde la ciudad de Cusco hay que viajar entre 3 a 4 horas en auto y después caminar entre 1 a 2 horas. Esto dependiendo de la ruta que tomes y también de tu estado físico. Hay quienes prefieren hacerlo a pie, caminando, y también algunos otros pueden usar un caballo para llegar hasta las faldas de la montaña principal. Yo, que estuve ahí, te recomiendo hacer la caminata. Así vas preparando a tu cuerpo y te adaptas para la subida final. Ahí no llegan los caballos. Pausa aquí para abrir nuestra zona de vocabulario. Veamos qué significan estas palabras. Altitud es la altura con respecto al nivel del mar. Oxígeno, el gas que respiramos, que es escaso en las alturas. Sendero, este es un camino pequeño por donde se camina. Cabalgata, esto es un paseo a caballo. Recuerda, practicar vocabulario en contexto te ayuda a recordarlo mejor. Ahora sí, ¿por qué esta montaña no es como las otras? ¿Por qué tiene tantos colores diferentes? Lo más llamativo de esta montaña son sus colores en franjas horizontales, como si alguien las hubiera pintado con unas pinceladas enormes. Pero no es pintura. Estos colores aparecen por la composición mineralógica de la zona. Cada color se debe a un mineral diferente. Por ejemplo, el color rojo es por el óxido del hierro. El verde es clorita. El amarillo, arenisca o azufre. También se puede apreciar unos tonos rosados o lilas. Estas son mezclas de arcillas y otros elementos. El blanco es cuarzo o piedra caliza y el marrón oscuro es roca volcánica. Y como en esta zona han habido movimientos geológicos muy antiguos, los minerales quedan expuestos
en capas paralelas. Esto quiere decir que los colores que podemos ver hoy en día en la montaña, antiguamente estuvieron enterrados hace millones de años. Y la Tierra, con el movimiento, los fue revelando poco a poco. Aquí viene una parte muy interesante. Vinicunca no es solo una montaña linda. Para los pueblos originarios que viven cerca, es un lugar sagrado y también un espacio espiritual. En la cosmovisión andina, las montañas son seres vivos que tienen alma y energía. Se les llama apus y son los protectores del pueblo. Es por esto que muchas personas hacen ofrendas a las montañas, como con hojas de coca, flores, piedras, incluso música. Así que no es solo turismo, también tiene que ver con una conexión. Otra pausa aquí para nuestra zona de vocabulario número 2. La palabra cosmovisión viene de la forma de ver o entender el mundo. El Apu, como mencionamos anteriormente, es el espíritu protector de las montañas. Ofrenda es un regalo simbólico para agradecer. El quechua es la lengua ancestral de los Andes. Y antes de continuar con toda la historia de la montaña de 7 colores, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español, la cultura hispanohablante o datos interesantes como este. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. ¿Qué esperas? Nos vemos también en los otros videos. Ahora sí, continuamos. A ver, ¿cuántos colores tiene exactamente? Ya sabemos que la llamamos montaña de 7 colores, pero tiene muchos más que estos. Algunas personas han llegado a ver hasta 14 colores diferentes. Esto depende de la luz y de la época del año. Cuando hay sol, los colores suelen ser más vivos y cuando está nublado o llueve, los colores se ven un poco más apagados y podría decirse que se ven menos colores. Por eso muchos viajeros prefieren ir en época seca, que es entre mayo y septiembre. Aunque el frío sea un poco fuerte en estas alturas, el cielo está despejado. Y aquí tenemos unos datos curiosos sobre esta montaña. La montaña se popularizó hace muy poco gracias a las redes sociales. Antes no era tan conocida, también porque estaba completamente cubierta de nieve. La palabra Vinicunca significa algo así como cerro de colores o cerro de piedras pintadas, aunque ya sabemos, no son pintadas. El mal de altura, o también llamado soroche, es algo muy común. Por eso te recomiendo aclimatarte un par de días antes en Cusco y después visitar la montaña, ya que está a más altura. Otro dato es que esta no es la única montaña de este tipo. Existen otras montañas en esta zona, como la montaña Palcoyo. Es menos turística y más tranquila. Y por último, las montañas están protegidas por los pobladores locales. Así que es muy importante apoyar al turismo responsable, ya que muchas de estas familias viven del turismo. Y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Te gustaría visitar la montaña Vinicunca algún día? ¿Qué es lo que más te llama la atención sobre esta montaña? Y si yo visitara tu país, ¿qué lugar histórico me recomendarías? Deja tus respuestas en los comentarios que vamos a leerlos todos. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también pasar por nuestras redes sociales donde subimos contenido de español a diario, especialmente ejercicios. Y si no sabes cuál es tu nivel exacto de español,
tenemos una prueba totalmente gratuita en nuestra página web burbujadelespañol.com, donde también podrás encontrar artículos en español y clases online. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.